Cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que a nivel mundial ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y lo hacemos de dos maneras, mediante nuestros servicios de educación jurídica donde explicamos el tema, aclaramos el tema a nivel general y mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos, donde aclaramos el tema específicamente a la medida de cada problema, cada asunto jurídico vinculado de alguna forma con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente y según lo que necesite, requiera cada cliente, se aclara cómo se puede cumplir con el derecho, cómo se logra, cómo se puede lograr cumplir con el derecho frente a una inteligencia artificial o cómo existe o según lo que se aclare, según lo que quede claro, con la aplicación de los derechos y deberes, según lo que se aclare, según lo que se aclara, cómo no existe un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial y si se aclara que sí existe, que existe un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial, se aclara cómo se debe manejar válidamente ello, es decir, se aclara cómo existe la culpa en relación con ello, quién es el culpable y cómo se debe responder, cómo existe la responsabilidad en relación con ello. O también hacemos conceptos jurídicos sobre iniciativas regulatorias, sobre iniciativas de normas sobre inteligencia artificial o sobre nuestro criterio jurídico en relación con una norma que ya exista vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial o sobre iniciativas que tenga un cliente, sobre buenas prácticas jurídicas, sobre formas de autorregulación, sobre formas de aplicación de los derechos y deberes, es decir, sobre formas de cumplimiento del derecho, sobre formas de aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y aclaramos si encontramos la iniciativa válida o si no lo es y aclaramos, por ende, las partes de la iniciativa que son válidas y que no son válidas, y frente a las partes que no son válidas, que no sean armónicas con lo definido en el derecho, es decir, con la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a ello, aclaramos cómo se deben aplicar para que se ajuste ello y sea algo válido y por ende sea una forma mediante la cual se aclare cómo se puede cumplir con el derecho frente a la inteligencia artificial según cómo exista la respectiva iniciativa autorregulatoria, es decir, según cómo exista la iniciativa de lograr buenas prácticas, de lograr buenas prácticas jurídicas, buenas prácticas, y así propiamente exista una buena práctica, buenas prácticas, porque buenas prácticas son las formas de cumplir con el derecho, es decir, una buena práctica es cualquier forma de cumplir con el derecho y por eso ello existe, solo existe cuando es algo válido. Entonces ahí, cuando la iniciativa y propiamente lo que se desee desarrollar, lograr por parte del cliente es algo válido, es decir, cuando se logra como tal resolver el problema que necesite el cliente, existe una buena práctica, existen buenas prácticas, existe una forma de autorregulación, una forma del cumplimiento del derecho, algo que aclara cómo se cumple con el derecho, cómo cumplir con el derecho, cómo aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Entonces, como se dan cuenta, tenemos varias formas de analizar cuestiones, fenómenos jurídicos en relación con la inteligencia artificial mediante nuestros conceptos jurídicos, a través de nuestros conceptos jurídicos, elaborando conceptos jurídicos a la medida de lo que requiera cada cliente. Y hoy explicaré y propiamente aclararé y dejaré claro si el abogado se fortalece cuando conoce cómo aplican los derechos y deberes ante la inteligencia artificial. Y es que no existe el derecho de la inteligencia artificial, no existe el derecho digital, no existe el derecho de las tecnologías de la información y la comunicación, el derecho de las TIC, no existe el derecho informático, no existe el ciberderecho, no existe el derecho tecnológico, no existe el derecho para algo específico, existe el derecho, es decir, el todo mediante el cual se indican los derechos y deberes, es decir, las condiciones que se deben cumplir para que exista el bien. Entonces existe el derecho, es decir, el derecho solo es uno, y lo determinante es conocer, por ende,
cómo existen los derechos y deberes, es decir, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Y cuando ello está claro, se sabe, es decir, es claro, queda claro que el derecho aplica a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada ambiente donde apliquen y por ende deban aplicarse los derechos y deberes al ser un ambiente relacionado con la forma de la existencia, con la forma de los derechos y deberes. Por eso el derecho aplica, es decir, los derechos y deberes aplican a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Entonces, el abogado se fortalece cuando conoce cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, cuando conoce el derecho, es decir, cuando conoce los derechos y deberes y por ende es capaz de aplicarlos a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y de hecho, el abogado, al ser el profesional del derecho, el profesional en el conocimiento de la forma de los derechos y deberes, es decir, de la forma de la existencia y por ende de la forma de la aplicación de los derechos y deberes, debe ser capaz de aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Porque es un profesional en ello. Debe tener un conocimiento claro, por ende robusto, profundo y por ende transmisible, comunicable, explicable de una forma simple sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y debe ser capaz de aclarar ello a la vez, a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Es decir, debe tener esto claro a nivel general, en abstracto, sin vincularse con una relación jurídica específica, sin vincularlo, sin relacionar el conocimiento, este conocimiento, el conocimiento de los derechos y deberes con una relación jurídica específica y a la vez debe ser capaz de detallar, de especificar, de puntualizar, de aclarar ello, de conocer ello y por ende aclararlo, por ende de una forma simple, por ende de una forma completa, por ende de una forma oportuna, a la medida de cada relación jurídica, donde exista inteligencia artificial, vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Y claro, si el abogado a la vez, una vez es abogado por ende, una vez es profesional en el derecho, se forma de manera específica en relación con la manera de aplicación, la forma de aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, profundiza su conocimiento y por ende le queda más claro, es decir, domina el tema y propiamente conoce el tema de una manera por ende más simple y por ende más detallada y por ende más robusta, más completa, y es capaz por ende de aclarar ello, tenerlo claro, aclarar ello, conocer ello, por ende de una forma más simple, más ágil, óptima, a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial y por ende exista como abogado. Entonces, claro, optimiza su gestión jurídica, su capacidad jurídica, pero como regla general, sin formarse específicamente en ellos, sin profundizar en ellos, debe conocer los derechos y deberes y por ende saber cómo aplican y por ende saber cómo aplican a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica sobre inteligencia artificial. Entonces, en general, el abogado ya debe ser fuerte, ya debe ser capaz jurídicamente, es decir, debe ser capaz jurídicamente, debe ser abogado. Y si en la práctica no es abogado porque no tiene este conocimiento, el conocimiento por ende profesional del derecho, es decir, de los derechos y deberes, actúa de una forma culpable. Y propiamente no es un abogado, aunque se presente como tal, es decir, formalmente, con base en un título, como abogado, y no lo sea porque no tiene lo necesario para ser abogado. Y a la vez, por supuesto, evoluciona, se perfecciona, ¿cierto? Se empodera, se fortalece, ¿cierto? Cuando se forma jurídicamente, específicamente en relación con la inteligencia artificial. Y por eso en Juridia tenemos servicios de educación jurídica para abogados en relación con la inteligencia artificial. Y por eso los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y si lo desean, para que conozcan nuestros servicios, tanto de educación jurídica como de elaboración de conceptos jurídicos. Porque a la vez, por supuesto, podemos complementar a los abogados con nuestro conocimiento en el tema y por ende simplificar,
facilitar el conocimiento, la forma de conocer cómo aplican los derechos y deberes en relación con una inteligencia artificial, es decir, en relación con una relación jurídica vinculada de alguna forma con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y les envío un fraternal saludo, que estén muy bien.